Buen día a todos. En esta ocasión vamos a compartirles la evaluación que se realizó al producto aspirina por parte de la empresa Bayer. La empresa Bayer últimamente recibió bastantes quejas puesto que sus consumidores finales argumentan que la aspirina se está demorando más de un minuto en disolverse. Sin embargo, las indicaciones del producto en la caja argumentan que una vez introducida esta pastilla al agua, esta como máximo se va a demorar 40 segundos. Con el fin de corroborar efectivamente que las tabletas se están demorando más de lo habitual en disolverse, se diseña un experimento con un diseño factorial completo 2×3 con el fin de encontrar las posibles causas de estos tiempos tan prolongados de disolución. En dicho experimento se evaluarán dos factores clave en el tiempo de disolución y así determinar cuál de estos afecta en gran medida los tiempos de disolución de las tabletas. En la planeación del experimento tenemos dos puntos importantes. El primero son las entradas, dentro de las cuales tenemos las tabletas efervescentes, un agua corriente, vasos recipientes, termómetro, cronómetro, estufa eléctrica, un aparato para calentar el agua, un instrumento para cortar o dividir las tabletas efervescentes y por último tenemos un congelador, un aparato para enfriar el agua. En segundo punto tenemos la variable de respuesta, que nos indica básicamente lo que se quiere medir con el experimento. Para este caso de las tabletas efervescentes, nuestra variable de respuesta va a ser el tiempo de disolución total. Como se mencionó anteriormente, el experimento consta de factores y niveles. Para esta ocasión tenemos como primer factor el tamaño de la tableta, que a su vez va a tener dos niveles. El primero, la tableta completa, y el segundo, la tableta a la mitad o la tableta dividida. Como segundo factor, vamos a tener temperatura del agua, que a su vez tiene tres niveles. El primero es la temperatura caliente, el segundo nivel temperatura ambiente y el tercer nivel temperatura fría. Prosiguiendo con el experimento, para generar la aleatoriedad de las diferentes corridas, teniendo en cuenta los factores y niveles mencionados anteriormente, se hace uso de la aplicación Minitab, la cual nos facilita las diferentes configuraciones de estos mismos para que posteriormente en la misma aplicación se ingrese la variable de respuesta para cada configuración, la cual se puede evidenciar en la columna 3. Y para entender las distintas configuraciones de la imagen que se evidencia, en la primera columna vamos a encontrar la cantidad, siendo 1 el primer nivel del primer factor, el cual es la tableta completa, y 2 la tableta a la mitad o la tableta dividida. En la segunda columna encontramos el segundo factor, el cual, pues, como se mencionó, tiene tres niveles, siendo 1 la temperatura caliente, 2 temperatura ambiente y 3 temperatura fría. Y ya en la última columna vienen los tiempos de cada configuración entre factores y niveles. Para las instrucciones específicas de este experimento, principalmente se deben alistar los instrumentos u objetos necesarios para realizar la prueba, en este caso las entradas, como lo son el termómetro, las tabletas efervescentes, el agua, el recipiente, entre otros. También es de suma importancia tener en cuenta que la prueba se debe realizar en un espacio cerrado para que no afecten otras variables los resultados de la prueba. Continuando y teniendo en cuenta las distintas corridas y configuraciones entre factores y niveles, en el experimento se van a presentar distintos casos. El primero, cuando el agua te va a ser caliente. En este caso, se va primero a medir la cantidad del agua en el recipiente y esta cantidad de agua se procede a calentar aproximadamente entre un minuto y un minuto y medio. Posterior a eso, se registra la temperatura del agua y se ingresa a la tableta, ya sea por la mitad o dividida o la tableta completa. Esto ya depende de la configuración indicada por el programa Minitab. Como segundo caso tenemos que el agua debe estar a temperatura ambiente. Si es así, simplemente se mide la cantidad de agua en el mismo recipiente
y se mide dicha temperatura al ambiente. Posteriormente se ingresará lo que es la pastilla efervescente completa o a la mitad. Como último caso, tenemos que el agua debe estar fría. Para esta ocasión se mide la misma cantidad de agua en el mismo recipiente, con una excepción, que esta vez esta agua se debe ingresar a un congelador por aproximadamente 25 minutos para posteriormente ingresar la tableta a la mitad o dividida. Es importante tener en cuenta que para cada caso, ya sea agua caliente, ambiente o fría, con la pastilla a la mitad o pastilla completa, se debe medir el tiempo total de disolución. Este se mide una vez las tabletas efervescentes toquen el agua, hasta que estén completamente diluidas. Ya una vez con los datos obtenidos en cuanto a los tiempos de disolución para cada caso, se ingresarán en el programa Minitab correspondiente a cada configuración. En esta imagen se puede evidenciar los tiempos tomados entre las distintas corridas, teniendo en cuenta las configuraciones entre los factores y los niveles. Una vez ingresados los datos al programa Minitab, se generan ciertas gráficas, las cuales nos indican principalmente que el factor de temperatura influye considerablemente en el tiempo de disolución. A mayor temperatura, menor tiempo de disolución de las tabletas. Como segundo punto, podemos evidenciar que la cantidad de la tableta, ya sea una tableta completa o tableta dividida, no impacta considerablemente en el tiempo de disolución como lo hace el factor de la temperatura. Finalmente, en base al análisis de los datos obtenidos, se recomienda a la empresa Bayer que se indique en las instrucciones de uso de su producto que el agua debe estar a una temperatura igual o mayor a 35 grados. Esto para garantizar que el tiempo total de disolución del producto no supere el minuto.